Y yo los invito a buscar en sus Biblias el libro de Jonás. El libro de Jonás. Igual si no lo logra ubicar, después de después de Abdías, Jonás y antes de Miqueas. Libro de Jonás. Hoy estamos iniciando una nueva serie de exposiciones en este libro. Si usted nos acompaña hoy por primera vez o recientemente, entonces le invito a estar estos próximos domingos, donde estaremos estudiando este libro de principio a fin. Ahora, ¿por qué el libro de Jonás? Bueno, porque es la palabra de Dios. Esa es la razón por la cual estudiamos siempre cualquier pasaje o libro de la Escritura. Nosotros nos acercamos siempre con esa convicción de que Dios nos habla. Y nos ha hablado a través de estos libros que conocemos como los profetas menores. En segundo lugar, pues también corresponde el libro de Jonás porque junto con Joel son pues los dos libros que nos restan para completar pues un estudio en los profetas menores. No que no se hayan expuesto antes, pero ya sí hace algunos años, por ejemplo, recuerdo cuando el pastor Eric estudió este libro con nosotros. Ahora, con Jonás hay que hacer algunas salvedades respecto a otros libros proféticos. Jonás está dentro de este grupo que llamamos los 12 profetas menores. Pero cuando usted lee Jonás, el estilo es tan diferente que uno se pregunta cómo está incluido como uno de los profetas. Porque si tuviéramos que hablar del mensaje que Jonás proclamó, eso en el hebreo son 5 palabras. Ese fue el mensaje que Jonás proclamó. Es decir, en algunas partes pareciera que el libro parece más como una biografía, ¿verdad? Que recae más en el trato de Dios con los gentiles y con el profeta mismo. Pero tampoco es cualquier biografía, porque no es como que el profeta se presenta en una luz favorable. Realmente hay mucho que cuestionar del actuar y proceder de Jonás. Entonces, si Jonás hubiera sido él mismo quien escribió el libro, pues también es simplemente una evidencia más de esa inspiración de las Escrituras, porque nadie hubiera escrito una biografía así de sí mismo, ¿verdad? O al menos no lo hubiera puesto una contraparte. Bueno, yo no siempre fui así. O sea, fue una época de mi vida. Y después caminé diferente. Realmente en varios aspectos Jonás no es digno de ser imitado. Y de este modo más bien su vida será para que nosotros evaluemos nuestro andar delante del Señor si somos culpables de las actitudes y actos del profeta. En ese sentido es que nosotros nos vamos a ver también confrontados. O sea, si nosotros nos vemos que en esas partes no favorables de Jonás somos como él, pues como él, entonces el Señor también tiene que tratar con nosotros y llevarnos al arrepentimiento y humillación, porque fue un hombre desobediente al mandato del Señor. También, a diferencia de los otros profetas menores, aquí yo no tengo que presentar mucho acerca del contenido del libro, ¿verdad? Porque es quizás el libro más conocido de los 12 profetas menores. Y aquí no se sabe la historia de Jonás. Es de esas historias clásicas que aprendemos en la escuela dominical, que hasta se puede resumir en breves cantos. Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios, Dios mandó al pez, lo vomitó y ahí fue Jonás a predicar de nuevo la palabra de Dios. El contenido es bastante sencillo de entender, se pudiera decir. Yo hasta me atrevería a hacer un sondeo fuera de la iglesia. Yo sé que personas ajenas a la iglesia que no se congregan con regularidad pudieran resumir con bastante exactitud este libro, esta historia. Es por eso que siendo tan conocido impone ese reto de cómo predicarlo, no que yo venga a innovar o a hacer algo diferente, ¿verdad?, con respecto a la palabra del Señor, pero sí para nosotros no partir del hecho de que lo sabemos todo al respecto. Es que ya me sé Jonás, o sea, ¿qué nos va a decir el pastor que no sepa de Jonás? No hizo caso, se lo tragó un pez, él oró, el pez lo
vomitó, fue a Nínive, Nínive se arrepintió y luego el profeta se enojó por una planta que le dio sombra y el Señor se la mató al día siguiente. Vean qué rápido puede resumir, ¿verdad?, uno el libro de Jonás. Sí, es cierto que él no hizo caso, que se lo tragó una criatura marina, que luego sí obedeció y predicó en Nínive y que esta gran ciudad se arrepintió, aunque esto parece que no le gustó mucho a él. Pero si sabemos el contenido en general, yo espero que estemos rogando al Señor de que nos guarde simplemente de tener esa actitud de que no podemos aprender algo más. No, que el Señor nos guarde de eso, sino que vamos a ver que con todo, de nuevo, cuando uno empieza a inspeccionar, a escarbar un poco más, hay mucho que aprender. Hay mucho que uno va a decir, no había notado esto, de por qué fue intencionalmente escrito de esta manera y de esta forma conocer más a Dios. Y al conocer más a Dios debemos adorarle más, servirle mejor. Y obviamente como consecuencia debería llevarnos a que esa adoración, ese amor que profesamos por Él se refleje también entonces en una mayor obediencia. Porque poco valdría, ¿verdad?, si entonces después de escuchar semana tras semana la palabra del Señor, nosotros mantengamos patrones de desobediencia. Porque al final de cuentas, Jonás con sus particularidades no es diferente al resto de las Escrituras, porque él también nos va a llevar a Cristo. Y de hecho lo hace de una de las maneras más directas, porque Cristo va a citar la historia de Jonás. Va a hablar de la señal de Jonás, en referencia a su resurrección, e incluso va a decir que una generación se levantará. La generación que escuchó la predicación de Jonás en contra de muchos. Entonces, de Jonás nosotros también escucharemos a aquel que es mayor que Jonás. Porque aquí, dijo Jesús, uno mayor que Jonás, ante quien todo hombre debe arrepentirse. Todo hombre debe rendirse al Señor Jesucristo, sean judíos o gentiles. Es a Él quien debemos rendir nuestras vidas. Entonces, dicho esto, a grandes rasgos el libro de Jonás tiene dos grandes divisiones. Pudiéramos llamarlos también dos grandes actos, ¿verdad? Porque el libro es tan visual que hasta parece como una obra de teatro en algún aspecto, es muy vívido. Pero tenemos esas dos divisiones principales en el versículo 1 del capítulo 1 que dice: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai. Y luego vamos al capítulo 3, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás. Vino palabra de Jehová. Estos dos versículos marcan las dos divisiones principales, los dos actos principales. Y dentro de cada acto tenemos escenas también muy conocidas. En ese primer gran acto tenemos la escena de Jonás siendo arrojado al mar y luego Jonás orando en el vientre de la criatura marina. Ya luego veremos cuánto vale la pena, si pez o ballena. Tercer capítulo empieza el gran segundo acto. Jonás es enviado a predicar a Nínive. Y en la última escena, Jonás es confrontado con su enojo. El incidente con la planta, que llevará a la conclusión del libro. Por eso inicialmente yo pensé en una serie de 4 predicaciones. Vamos a ver cada una de estas escenas y en 4 sermones pudiéramos abarcar el libro. Pero ¿saben qué pasó? No va a ser así. Al inspeccionar un poco más de cerca, solo los 3 primeros versículos nos servirán para realmente tener una introducción más amplia al libro, para nosotros entender cómo nos vamos a acercar a él, porque creo que sí conviene que nosotros estemos al tanto de que no todos se acercan al libro de Jonás como nosotros lo vamos a hacer, aceptándolo como un relato histórico de lo que le aconteció a un profeta. Entonces, a la luz del pasaje, vamos a ver que Dios en realidad le habló a Jonás y que es esta revelación de Dios necesaria para nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros también tenemos un problema muy real de nuestra desobediencia y rebelión contra lo que Dios ha revelado. Y eso será en nuestros 2 puntos. En primer lugar, la revelación de Dios es real, y en segundo lugar, la revelación de Dios
es la solución real a un problema real que tenemos. Entonces, en primer lugar, dice el versículo 1, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo. Tenemos aquí una declaración típica del mensaje profético. Lo encontramos tanto en narraciones como en la literatura profética como tal. Vino la palabra del Señor ¿a quién? A un profeta. Vino la palabra del Señor a Moisés, o como leemos en las introducciones de varios de los profetas menores, vino la palabra de Jehová a Oseas, hijo de Beri. Palabra de Jehová que vino a Miqueas de Moreset. Palabra de Jehová que vino a Sofonías. Entonces ya esto nos hace ver por qué en parte el libro está aquí. O sea, su fórmula de inicio es muy común para introducir los mensajes proféticos. Pero más que eso, es algo que siempre debemos recordar. Dios es quien se revela al hombre y sin su revelación especial, nosotros quedaríamos a oscuras en cuanto a cómo tener una correcta relación con el Dios omnipotente y soberano que se nos revela en la creación. Nuevamente, nuestro entendimiento, aparte de la obra del Espíritu Santo, está entenebrecido. ¿Cómo lo vemos? Porque el hombre, viendo la grandeza de lo que ha sido creado, no reconoce que hay un Dios todopoderoso. Y sin embargo, Romanos nos dice que la sola observación de la creación nos debe llevar a nosotros a reconocer de que hay un Dios que hizo todas las cosas. En tiempos pasados, muchos lo que hicieron fue desviarse y en vez de dar la adoración al Creador, lo hicieron a la criatura. Pero eso no ha cambiado. El hombre en su necedad, teniendo ahora instrumentos con los cuales todas estas culturas pasadas no contaron, en vez de quedar pasmados de la inmensidad del universo, todavía se sigue cuestionando si realmente hay un creador. Y buscan cómo explicar todo lo que está a nuestro alrededor sin él. Por eso es que la revelación especial es necesaria. Porque nos dice a nosotros, entienda, interprete correctamente todo eso que usted está viendo. Todo esto lo hizo el Dios Todopoderoso, Jehová de los ejércitos, y es a Él a quien usted debe rendir su vida. Ahora, particularmente esta declaración en el contexto de Jonás es importante. ¿Por qué? Porque hay una tendencia para algunos para verlo como una parábola, como una alegoría, como el estilo El progreso del peregrino, o como un género que se le llama midrash, o midrash, que tiene una H al final. Es cierto que dentro de la revelación escrita de Dios nosotros tenemos diferentes géneros. Es decir, yo aclaro, no es que nosotros tuviéramos un problema con ver Jonás como una parábola, como una alegoría, como un escrito poético sin aludir a un hecho histórico, porque Dios se ha revelado así en otras partes. No es que Dios solamente se revela a través del género narrativo histórico. No, Dios nos ha hablado de diferentes maneras. Nos habla a través de los salmos, a través de las parábolas de Cristo, a través de las profecías, pero también a través de los hechos históricos. Lo que tenemos aquí es la escritura de Dios. Entonces, el asunto no es tanto si el mensaje teológico es preservado si lo tomamos como una parábola o una alegoría. Es que se trata del género completo del libro. Y por eso es que, como les digo, consideré pertinente tomar un tiempo para que nosotros veamos cómo el libro mismo da esos rasgos para tomarlo como deberíamos entenderlo en general, un libro histórico. Porque aquí la palabra de Dios vino a un profeta concreto, vino a Jonás, hijo de Amitai. Este nombre no es casualidad, ese nombre no se nos da de manera simbólica, porque Jonás significa paloma y Amitai, el nombre del padre, significa verdad o leal. Entonces, usted lee el libro y usted no dice, claro, es que como él es la paloma de verdad, eso usted lo toma y ve aquí un sentido en el pasaje. No, el nombre de Jonás no tiene ninguna relevancia en ese sentido. No se está usando el nombre como un recurso literario. Vea, es que usted tiene que saber de que Jonás significa paloma para entender el significado de Jonás.
porque hay una alegoría de fondo. Pero no crean que así como lo estoy diciendo, hay algunos que han tratado de hacer esa conexión. Por ejemplo, Oseas se refiere a Israel como una paloma incauta en Oseas 7:11. Entonces, algunos van a decir, vea, Jonás representa a Israel porque él significa paloma. Y como en Oseas 7:11 le llaman paloma, entonces el libro hay que tomarlo como eso. Una alegoría. Aquí Jonás está representando a Israel. Es cuestionable hacerlo de esta manera. Alguien pudiera decir, pero no era el sentir de Jonás el de muchos otros israelitas. O sea, estamos siendo nosotros muy duros con Jonás. ¿Acaso no otros israelitas pensaban de la misma manera? ¿Cómo el Señor va a perdonar a los de Nínive, que son nuestros enemigos? ¿No eran preguntas similares las que hemos estudiado, por ejemplo, en el libro de Habacuc? Señor, ¿cómo estás usando a los babilonios, que son una nación más pecadora? No, claro, el asunto es que nosotros no necesitamos una alegoría para entender que si nosotros, como Jonás, somos rebeldes, desobedientes y faltos de compasión, que también debemos arrepentirnos. O sea, cualquier lector israelita, cualquier israelita que escuchara la instrucción o de alguien que le expusiera el mensaje de Jonás, iba a saber que si usted era como Jonás, usted también tenía que arrepentirse por ser falto de compasión hacia las naciones extranjeras. Y que en cambio el carácter de Dios viene y resalta como este Dios de misericordia que tiene compasión aún de una nación como la Asiria y esta gran ciudad que era parte del imperio de Asiria, Nínive. No, el nombre se nos da por una razón muy clara. Es que nosotros tenemos información de Jonás fuera del libro. ¿A dónde vamos a ir? Vamos a ir al segundo libro de Reyes, capítulo 14. Segundo libro de Reyes, capítulo 14. Ustedes notarán ahí un subtítulo que dice Reinado de Jeroboam II. Esto es para distinguirlo de el primer rey Jeroboam que hubo en Israel, pero no porque fuera parte de una dinastía. Jeroboam II dice así, segundo de Reyes 14, versículo 23, el año 15 de Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, comenzó a reinar Jeroboam, hijo de Joás, sobre Israel en Samaria, y reinó 41 años, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y no se apartó de todos los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Aquí se nos nombra a ese primer Jeroboam. Él restauró los límites de Israel desde la entrada de Amat hasta el mar de Arabá, conforme a la palabra de Jehová, Dios de Israel, la cual él había hablado por su siervo Jonás, hijo de Amitai, profeta que fue de Gad Efer. Porque Jehová miró la muy amarga aflicción de Israel, y que no había siervo ni libre, ni quien diese ayuda a Israel. Y Jehová no había determinado raer el nombre de Israel de debajo del cielo, por tanto, los salvó por mano de Jeroboam, hijo de Joás. Ya nos vamos a aludir un poco a la profecía de Jonás en medio de cómo estaba viviendo Israel. Pero notemos, ¿verdad? Jonás, hijo de Amitai, fue un profeta de carne y hueso que nació en Gad Efer y que profetizó en los días de Jeroboam II. De nuevo, su nombre no juega un papel alguno en la historia de manera simbólica, sino que es para darnos una referencia en el tiempo, para ubicarnos de quién se trata. Porque Jeroboam II reinó en Israel entre el año 793 y 753 antes de Cristo, estos 41 años que se nos nombran acá. Entonces, ¿en qué momento Jonás predicó en Nínive? Bueno, no podemos dar un año exacto, pero sí podemos tener un rango, el cual podemos hacer más reciente o más antiguo dependiendo
de si lo hizo antes o después de esta profecía que tenemos aquí en 2 de Reyes 14. El punto es que pudiéramos ir desde un año 850 hasta el año 700, dependiendo de nuevo si Jonás estaba ya joven o anciano cuando él profetizó en los días de Jeroboam. El punto es, ahí tenemos un rango, y este rango nos va a ayudar a nosotros para luego entender otra conexión. ¿Cuál? La del libro Nahum, porque Nahum va a predicar contra Nínive, unos 100 o 150 años después. Entonces, es importante entender cuánto tiempo pudo haber transcurrido entre la predicación de Jonás, en la cual se nos dice que Nínive se arrepintió, y las profecías de Nahum, en que nos dice el Señor que Él va a acabar con Nínive. Y esta vez no hay perdón. También ayuda a entender en parte si el versículo 3 del capítulo 3 de Jonás, que nos dice que se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive, un tiempo pasado. Entonces algunos sugieren que ese tiempo pasado pudiera indicar que para el momento en que el libro ya de Jonás es escrito, pues ya Nínive no era aquella ciudad grande. Pero como les digo, en todo caso, estamos hablando de algo que pudo haber ocurrido 700 años antes del nacimiento de nuestro Señor Jesús. Todo esto lo menciono porque nos ayuda a ver qué difícil es realmente tratar de justificar de que Jonás sea tomado como una parábola. Porque no es característico de las parábolas dar nombres, y menos de personas reales. Pastor, pero el rico y el Lázaro. Sí, Lázaro es un nombre ficticio. O sea, Lázaro ahí no es utilizado como una persona que existió. El rico no es nombrado. De hecho, lo usual es que las parábolas no tienen nombre. El rico y el Lázaro siendo pues una excepción. Tampoco son tan extensas. O sea, cuando nosotros vemos las parábolas que tenemos en la Escritura, son de pocos versículos de extensión. Aquí tenemos 4 capítulos. O sea, es inusualmente extensa si la quisiéramos ver como una parábola. Además, las parábolas tienen como meta una enseñanza principal. Si usted trata de sacar muchas enseñanzas de una parábola, no está entendiendo la parábola. Son enseñanzas breves que enseñan una verdad espiritual. Sin duda, pudiéramos nosotros decir que en Jonás el tema predominante es la compasión de Dios hacia los gentiles. Pero hay muchísimos otros temas que pudiéramos identificar. La soberanía de Dios sobre la creación debe ser uno que quien lo lea tiene que verlo. Es Dios quien tiene el control sobre las aguas. Es Dios quien manda al pez. Es Dios que hace crecer y morir una planta en un día. Es el soberano sobre la creación. El arrepentimiento también hay que verlo. El trato del Señor con Jonás, el trato del Señor con Nínive, al punto que hasta las vacas fueron vestidas de cilicio. Entonces, ¿qué está ocurriendo ahí? Todo eso hay que verlo. Y no podemos ignorar de que el libro como un todo luego es aludido por el Señor Jesucristo para hablar de la señal de Jonás. Entonces, sin duda hay muchos temas en Jonás como para verlo como una simple parábola. También el otro término que les decía, una midrash. Una midrash. ¿De qué se trata eso? Este es un tipo de literatura que funciona como un comentario sobre ciertos textos bíblicos. Por ejemplo, en Éxodo 34, 5 y 6, el Señor hace esta declaración tan conocida, ¿verdad? Que Él es lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Entonces, algunos van a decir, vean, Jonás es como un comentario sobre Éxodo 34. Un ejemplo de cómo ver que Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Entonces, este tipo de literatura que se nombra, que eran como comentarios, ampliaciones sobre textos bíblicos, algunos dicen Jonás hay que verlo de esta manera. Sin embargo, aquí el reto de las personas que quieran verlo así es realmente justificar y tener la evidencia de que Jonás fue escrito con esa intención, de ser un comentario de Éxodo 34, 5, 6.
pero Jonás no tiene ninguna característica que lo haga ver como un libro, como un comentario de un pasaje, sino que tiene todas las características de ser un escrito principal, y así ha sido tomado. De nuevo, el modo en que Cristo se refirió a Jonás es evidencia a favor de esa narrativa histórica. Cristo no citó una alegoría o un evento simbólico para referirse a un evento real como lo iba a ser su resurrección. Así como simbólicamente ustedes han escuchado en esa parábola de Jonás, yo voy a resucitar luego de 3 días. No. Y creo que más que eso es cuando Cristo dice que una generación se levantará para testificar. Esas son personas que existieron. O sea, esta generación de Nínive se va a levantar como testigos en contra de los incrédulos. Eso no puede ser alegórico. Eso no puede ser una parábola. Eso no puede ser una midrash. Nosotros no hablamos de Jonás como pudiéramos nosotros resumir el buen samaritano. Es que debemos ser como el buen samaritano. No. Hermanos, estamos aquí ante una revelación real a un profeta que existió y que todos estos eventos se dieron. Pastor, pero ¿debemos entonces nosotros aceptar a ese pez de gran tamaño? ¿Cómo pudo pasar eso? La reacción de los ninivitas no es como exagerada, vistiendo todo hasta los animales. Y si es cierto que esto pasó y que se arrepintieron, ¿por qué luego Nahum tiene que predicar de que van a ser destruidos? Y que Nínive es descrita como una gran ciudad de 3 días de camino. ¿Realmente era tan grande esa ciudad? Como vamos a ver, muchos de estos aspectos se explican realmente con mucha facilidad, pero sobre todo, hermanos y amigos, estos eventos milagrosos no deberían representar ningún problema para aquel que con humildad y fe reconoce la palabra de Dios como lo que es. Para aquel que sabe que el Señor tiene el poder para hacer esto y mucho más. Sí, aquí estamos ante una narración histórica de eventos que sí sucedieron. Y cuando yo digo eso, no estoy negando que por inspiración divina, los autores también utilizaron recursos literarios. Sí, hay veces que hay descripciones exageradas al propio. O sea, estas descripciones, como veremos, algunas de Nínive o de otras cosas que pasaron, son como las que también encontramos en Esther. El imperio persa es descrito con mucha pompa, y eso es intencional. Es parte del propósito inspirado de ridiculizar la confianza de los malos en sus posesiones y en su aparente grandeza, de reyes que son temporales en esta vida. Entonces, lo mismo podemos decir nosotros cuando se nos describe el reino de Salomón, que se nos dice que el oro y la plata eran como piedras. O sea, son descripciones intencionalmente exageradas para que nosotros tengamos una noción de la prosperidad que hubo ahí. Pero nadie va a negar que Salomón existió por el simple hecho de que su reino se haya descrito como uno en el cual el oro y la plata se contaba como piedras. Entonces, dicho todo esto, ¿qué género le podemos asignar a Jonás? En su forma simple lo podemos catalogar como una narrativa histórico y profética. Una descripción más amplia, como la ha dado un comentarista, es que estamos ante una narrativa histórica didáctica sensacional. Un poco largo. Una narrativa histórica didáctica sensacional, para tratar de capturar todo lo que ahí tenemos. Un nombre bastante largo, pero con que recordemos esto, vamos a estar ante un libro que es más narrativo que profético. De nuevo, el mensaje profético de Jonás va a ser bastante breve. Pero sobre todo, estamos aquí ante la palabra de Dios, y quien nos ha dejado en Jonás un mensaje para confrontarnos con nuestra falta de compasión, con nuestra falta de arrepentimiento. Pero a la vez, ¿qué es lo que pasa? Esta revelación que nos viene a mostrar esto,
nuestra falta de compasión, nuestra falta de arrepentimiento, nuestra falta de adoración a Dios, este Dios soberano, en la creación y en la salvación, es que es la misma esperanza al final que nosotros tenemos, en que Dios se ha revelado. Porque este Dios que ha hablado no solamente nos muestra a nosotros lo que somos y lo que Él es, sino que también nos dice que precisamente por ser Él quien es que hay esperanza para nosotros. Porque es un Dios compasivo y misericordioso y por lo tanto un Dios con el cual podemos tener una relación real a través de su Hijo. Pero hay que reconocer que la revelación de Dios, antes que venir a solucionar nuestro problema, lo agrava. Lo agrava. ¿Cómo, pastor? ¿Cómo es que la revelación de Dios agrava nuestro problema? Porque la Biblia no es simplemente un texto informativo dándonos información variada acerca de algunos imperios que existieron, no es una recopilación de mandamientos que usted puede verlos al final como recomendaciones. Vea, esto es lo que Dios dice que usted tiene que hacer si quiere. Y si no, no hay mayor consecuencia. No, así no es como se presenta la Escritura. La Escritura dice, este es el Dios que ha hecho todas las cosas y esto es lo que dice que debemos hacer. ¿Cuál es el problema? Que no lo hacemos. Que no lo podemos hacer. Y además viene y nos dice, y ustedes no lo pueden cumplir porque están en sus delitos y pecados. Dios espera que usted responda a lo que Él ha revelado. El problema es que no podemos hacerlo como debemos. Y en ocasiones su revelación es tan clara, aunque ya no nos habla a nosotros como le habló a Jonás, pero es así de claro en ocasiones. Dios nos dice lo que hay que hacer. ¿Qué fue lo que pasó con Jonás? Versículo 2. Vino palabra del Señor diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Levántate y ve a Nínive. ¿Y qué hizo Jonás? Se levantó, pero no fue a Nínive. El profeta desobedece. O sea, es que solo esto debería a nosotros llamarnos la atención. Moisés, levántate y vuelve a Egipto. Y Moisés se levantó y volvió a Egipto. Elías, levántate y ve a Sarepta. Y Elías se levantó y fue a Sarepta. Jeremías, levántate y ve a la casa del alfarero. Jeremías se levantó y fue a la casa del alfarero. Levántate y ve a Nínive. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová. Para irse al otro lado completamente. Aquí al inicio no hay ningún diálogo. O sea, Jonás no cuestiona al Señor. Señor, ¿cómo me estás mandando a Nínive? No lo voy a hacer. No, simplemente escucha el mensaje y se va para el otro lado. No se nos dice aquí abiertamente, pero como vamos a ver, si hay una pista de por qué Jonás lo hizo. Va a estar claro al final, como ya no sabemos el final, pero aquí del inicio ya hay una pista de por qué, cómo es que Jonás escucha un mandamiento tan claro de que se vaya a un lugar a anunciar un mensaje y no lo hace. Es algo inesperado de un profeta verdadero. Porque no solo no va, sino que huye en la dirección contraria a Nínive. Digamos que para nosotros, como tenemos nuestros puntos cardinales, ir a Nínive era ir hacia el este y él se va hacia el oeste. Pero como lo explicaba también un pastor, en el caso del mapamundi de los judíos hay que darle vuelta. En el caso de lo que el Señor le estaba pidiendo, ir a Nínive sube a Nínive. Y lo que él hace es descender. Por eso leemos ahí que él descendió a Jope. El punto es, se está yendo en dirección contraria. A la izquierda, él se va a la derecha. Arriba, él se va para abajo. Se nos dice además que se va a Tarsis. Una forma de entenderlo es que simplemente él, por huir de la presencia de Jehová, se fue al mar. Pudiera ser.
Pero Tarsis también corresponde con un nombre que está ya con los países, con los nombres que tienen hoy, en España, en Tartesos, en España, aunque en ese entonces le pertenecía a Fenicia. El asunto es que irse a Tartesos era como irse a lo más recóndito. Hay una expresión que no la voy a decir, pero ¿verdad? Cuando la gente dice irse a un lugar que está remoto, ¿verdad? Bien lejos. O sea, eso él se estaba yendo completamente. Pero como nos dice el pasaje, no era tanto por irse lejos de Nínive. Él estaba huyendo, era de la presencia de Jehová, según él. Lo más lejos posible, no de Nínive, sino de la presencia del Señor. Ahora, nosotros ya vimos que Jonás, como profeta, a él se le dio un mensaje durante los días de Jeroboam II, ¿verdad? ¿Y qué hizo él con ese mensaje? Sí lo anunció, ¿verdad? El mensaje a Jeroboam II sí se lo dio, un rey pecador. O sea, un rey impío era Jeroboam II. Pero este otro mensaje, el Señor le dice que lo vaya y lo pregone y no lo hace. Entonces ya esto nos arroja algunas pistas. ¿Por qué sí cumplió aquel mandamiento y este no? Es que el mensaje para Jeroboam era favorable, ¿verdad? ¿Qué fue lo que anunció? Si alguno quiere puede volver rápidamente a 2 de Reyes 14:25. Y lo que nos dice ahí es que él iba a recuperar los límites de Israel. Era un mensaje favorable. Rey, el Señor te va a conceder victoria y vas a recuperar tierras que antes nos pertenecían a nosotros. Ese sí era un mensaje en apariencia favorable. Y digo en apariencia. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos muy bien por Oseas y por Amós que Israel no estaba caminando bien delante del Señor. De hecho, ustedes lo notaron al leer el contexto más amplio del mensaje de Jonás, que lo que leemos es que el Señor no destruyó a Israel por misericordia en ese momento. Por eso no los quitó. Leámoslo una vez más. 2 de Reyes 14:25. Él restauró los límites de Israel, Jeroboam II, ¿verdad? Desde la entrada de Amat hasta el mar de Arabá, conforme a la palabra de Jehová, Dios de Israel, la cual él había hablado por su siervo. Y vean que sí es reconocido como un siervo del Señor. Por su siervo, Jonás, hijo de Amitai, profeta que fue de Gad Efer. Porque Jehová miró la muy amarga aflicción de Israel, que no había siervo ni libre, ni quien diese ayuda a Israel. Y Jehová no había determinado raer el nombre de Israel de debajo del cielo. Por tanto, lo salvó por mano de Jeroboam, hijo de Joás. Fue que el Señor quiso preservar a Israel un tiempo más, pero era un rey malo. Israel se había pervertido. No estoy diciendo que Jonás haya sido un adulador, ¿verdad? Como aquellos profetas falsos que sí se presentaban, ¿verdad?, en algunos relatos para decirle a los reyes, vayan, que va a tener victoria de parte del Señor, y era mentira, el Señor no había hablado. No, el Señor sí le habló a Jonás, ese mensaje era cierto, y Jonás fue y lo pronunció. Pero estamos viendo que el profeta, para un mensaje que era para su pueblo, para Israel, él sí fue y lo dijo. Pero este mensaje que tenía que ver con otro pueblo, no. Porque no era simplemente otro pueblo, era un pueblo enemigo. No solamente enemigo, es que los asirios, unos años más adelante, los iban a conquistar. ¿Cuál fue el instrumento del Señor para castigar al reino del norte a Israel? Los asirios. Si vamos unas páginas atrás de Jonás y vamos a Amós capítulo 6, vean lo que tenemos que ver aquí, ¿verdad? Porque de nuevo, dependiendo de las fechas, pudiera ser que hubo un lapso de tiempo en que Jonás coincidiera con Oseas y con Amós.
Pero en todo caso, los que escucharon a Jonás acerca de la expansión de las tierras tenían que reconocer que eso era porque el Señor así lo quiso. Porque cuando Amós viene y predica, él dice, esos límites que recuperaron los van a volver a perder. Vean, Amós 6, versículo 14. Pues he aquí, oh casa de Israel, dice Jehová de los ejércitos, levantaré sobre vosotros a una nación, ya sabemos cuál nación, a Asiria, que os oprimirá. Vean de dónde. Los límites que se nos mencionan en 2 de Reyes 14. Los van a oprimir desde la entrada de Amat hasta el arroyo de Arabá. La aparente bendición que Jonás anunciaba realmente era temporal para ese pueblo. En todo caso, una obediencia selectiva no es obediencia. Nosotros no le ponemos condiciones a Dios, aunque en la práctica algunos sí lo hagan. El Señor puede ordenar lo que desee en estas áreas de mi vida, pero en estas otras, ahí yo mando. Es lo que Jonás estaba haciendo en el fondo. Aquí sí obedezco, pero a esta nación no. Yo me voy, que el Señor mande a otro profeta. Sí, va a dar un mensaje para ellos, pero no voy a ser yo, o eso pensaba él. Nosotros debemos ser confrontados y vemos en nuestra vida un reflejo aquí de lo que pasó en la vida de Jonás. Como si estamos dispuestos para hacer lo que sea en algunas áreas, que sabemos que así es como el Señor lo pide, pero en otras sí ponemos peros. Sí tratamos de racionalizar cómo desobedecer ese mandamiento sin sentirnos culpables. Eso también es una consideración para los ministros de la palabra, que tenemos la responsabilidad de anunciar todo el consejo de Dios, pero también de todo creyente cuando comparte el evangelio. Nosotros no podemos rehuir a las partes que no son de nuestro agrado, que nos confrontan con nuestra condición. De nuevo, hermanos, hay muchas maneras en que ministros de la palabra pueden predicar fielmente todo el consejo a su congregación. No tiene que ser única y exclusivamente por tomar libros de la Escritura de principio a fin. Pero hay algo que sí trae mucha confianza para ustedes cuando escuchan una serie que ustedes saben, que es que el pastor está obligado a tocar la totalidad de ese libro. No puedo oír. Será muy evidente si me quiero saltar una parte de la palabra. No podemos hacerlo. Tenemos que exponer toda ella. Pero Jonás, hubo una parte de ese mensaje que no le gustó y no lo quiso hacer. De nuevo, obediencia selectiva no es obedecer al Señor. Y para que el evangelio venga como la buena noticia que es, debe hacernos caer en cuenta nosotros de nuestra rebelión. Porque así como Jonás, es la condición natural de todo hombre. Es rebelarse a lo que Dios ha dicho. Dios dice algo y el hombre no lo hace. Es desobedecer, es desviarnos y seguir nuestro camino, contrario a lo que su santa ley nos muestra. Pero no es solamente la condición natural del hombre, es que como creyentes también podemos ser como Jonás, que caemos en cuenta que la lucha por mortificar nuestra carne continúa y que debemos someter nuestra voluntad al señorío de Cristo en cada área de nuestra vida. Que cuando yo digo que Cristo es Señor sobre todo. Y no le puedo decir que no a lo que Él me ha mandado. Es entender el alcance que tiene cuando el Señor nos dice que todo aquel que quiera ser su discípulo debe negarse a sí mismo, tomar su cruz cada día y seguirle, porque Él es Señor. Pero de nuevo, si no fuera porque Dios se ha revelado, porque no viene su mandato primero, nuestra pecaminosidad no sería expuesta. No basta con oír la ley, sino como dice Pablo, no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley los que serán justificados. Escuchar la palabra, y en particular los mandamientos de Dios, no le servirán de nada a usted si no es un hacedor de la ley. Usted puede venir aquí todos los domingos, puede poner emisoras cristianas en su carro, puede tener
sermones, escuchándolos cuando está en su casa, haciendo el oficio, trabajando. Pero ¿de qué le aprovecha escuchar tanta palabra si al final no es un hacedor de ella? Si no está obedeciendo, simplemente está atesorando para usted mayor condenación, escuchando lo que Dios dice y no lo hace. Por eso les digo que la revelación de Dios, antes de solucionar nuestro problema, lo agrava, porque nos muestra nuestra incapacidad para cumplirla. Escribe Pablo en su carta a los Romanos, Romanos 7, versículo 7, lo siguiente. ¿Qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. No, el problema del pecado es un problema real y es un problema muy serio, del cual no podemos librarnos por nosotros mismos. Es muy fácil levantar el dedo acusador contra Jonás y no vernos a nosotros ahí, desobedientes a la palabra de Dios. Que Dios nos dice algo y nos vamos en la dirección opuesta. Que hay algo que sabemos que no debemos hacer y lo hacemos, creyendo neciamente que podemos huir de la presencia de Jehová. Hermanos, ¿ustedes creen que Jonás creyó de verdad que podía huir de la presencia de Dios? O sea, ¿quién de aquí cuando ha pecado en el fondo está convencido de que hizo un pecado en secreto? Sí, es el engaño del pecado. Es nosotros en nuestra necedad de que pecamos sabiendo de que nada se le oculta a Dios. Pero, o sea, Jonás, él debía conocer la oración que hizo Salomón cuando el templo fue dedicado. Pero es verdad que Dios morará sobre la tierra. He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. No, la presencia de Dios no se limitaba a un edificio. La presencia de Dios no se limita a este lugar donde nosotros estamos aquí reunidos. Lo sabemos muy bien. O será como también dijo uno de los profetas: ¿soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos? ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Sí, un niño cuando está aprendiendo a jugar escondido se puede ver muy tierno, pensando que nadie lo está viendo y bueno, ¿dónde estás que no te veo? Pero hermanos, así de ridículos nos vemos nosotros pensando que podemos escapar de la presencia del Señor. Ni qué decir de un salmo tan conocido como el Salmo 139. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he ahí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Ahora hay una gran diferencia, ¿verdad? En el Salmo 139 tenemos palabras de plena confianza, sabiendo de que en efecto no hay lugar en el que uno pueda estar en que la presencia del Señor no lo acompañe a uno. Hay una diferencia en poder cantar como cantábamos ahora, citando las palabras de Isaías, ¿verdad? En medio del fuego, allí estaré contigo. Si en aguas profundas, allí estaré, dice el Señor. Le decía a su pueblo a través del profeta Isaías, en Isaías 43. Pero aquí tenemos a Jonás huyendo de la mayor bendición de la promesa de Dios para su pueblo, su presencia. O sea, porque eso es lo que el Señor, ¿verdad?, constantemente nos pasaba diciendo. Yo seré a ustedes por Dios y ustedes me serán por pueblo y yo estaré con ustedes. Yo habitaré con ustedes. Y aquí vemos al profeta huyendo de lo que es la bendición máxima, la presencia del Señor, estar con Él.
Es un contraste, ¿verdad?, enorme con el profeta Elías. No solamente era Elías obediente, ¿verdad? Levántate y ve a Sarepta, que le he dicho ahí a una viuda, ¿verdad?, que tenga cuidado de ti, y lo hacía, sino que Elías se presentaba y decía, vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Así podía hablar Elías. Él tenía esa bendición, la conocía de cerca, vivir cerca de la presencia del Señor, experimentar la bendición de estar bien con Dios, cercano a Él. Jonás no quería nada de eso. ¿Qué pasa en la vida de uno para caer en este estado? ¿Lo ha experimentado usted? Es cuando le damos pie a nuestro pecado, que sabemos que hemos desobedecido al Señor y en lugar de acudir a Él, nos queremos apartar. De nuevo, neciamente, porque ¿a dónde podemos irnos donde no esté el Señor? Pero así somos. Y para muchos en nuestros días esto se refleja primeramente cuando empieza a apartarse de la comunión en la iglesia. Y por supuesto en su propia vida privada. ¿Está usted huyendo del Señor? ¿Huyendo? Vea la misericordia del Señor que hoy una vez más le está hablando. Y le recuerda, ¿a dónde va a huir usted de mi presencia? Cuando esa es la mayor bendición. Estar en la presencia del Señor. No, Jonás lo sabía. Él sabía que no podía huir de Dios. Él también sabía que los planes del Señor no iban a ser frustrados porque Jonás no le estaba haciendo caso. ¿Verdad? Jonás, ve a Nínive. No voy a ir. Ay, ahora a ver cómo hace, ¿verdad? El Señor. Eso en el fondo, ¿verdad? Tampoco tiene sentido. Nosotros sabemos que nada que nosotros podamos hacer va a frustrar los designios del Señor. Pero de nuevo, es la necedad del pecado que en lugar de revelarnos al Señor, veamos la bendición de ser parte de lo que Él ha mandado para que su nombre sea exaltado. Ve a Nínive. Señor, a Nínive. No lo comprendo, pero si es lo que tú pides, yo voy a ir. Esa hubiera sido una respuesta muy diferente. Y así lo pudo haber hecho el Señor también. Jonás no quiso ir. Luego trataré con él. Llamo a otro profeta que vaya y lo haga. El Señor lo pudo haber hecho. A uno mejor que él, para que anunciara a Nínive el juicio y luego disciplinara a este profeta rebelde. Pero Dios no quiso actuar así. Nuestro Dios, que es rico en misericordia, no solamente nos muestra nuestra incapacidad, nuestra rebelión, sino porque Él es quien Él es amplio en perdonar. Y como veremos, va a dejar a Jonás pensar que se está saliendo con la suya para luego tratar con él y a la vez tratar con nosotros. Hermanos, que Dios se revele como un Dios misericordioso es nuestra esperanza. Pastor, ¿por qué habla usted de la misericordia? ¿Dónde está la misericordia aquí en estos 3 primeros versículos de Jonás? Vamos a leerlos para que los vean una vez más. Versículo 2. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Porque ha subido su maldad delante de mí. A primera vista, lo que uno está viendo ahí, diría, no, Nínive es una gran ciudad pecadora, su maldad ya llegó al colmo y el Señor dijo, hasta aquí. Jonás, vaya, pregone contra ella. Si ese hubiera sido el caso, ¿por qué Jonás no fue? O sea, ¿qué era lo que Jonás quería? Que el Señor castigara a Nínive. Si eso es lo que estuviera contenido en estas palabras, Jonás rápido se hubiera ido para Nínive. O sea, es lo que estaba esperando. Por fin le llegó la hora a los ninivitas. Allá voy, muy contento, Señor. No lo hizo. ¿Por qué? Porque la palabra maldad tiene un sentido muy amplio aquí. Hay una ambigüedad intencional. La mayoría de las versiones
lo traducen aquí como que subió la maldad delante de él. Sin embargo, no es la única manera en que esta palabra se usa. Es decir, se puede traducir como mal o maldad, pero tiene ese uso como también todavía se da en nuestro idioma español. Por ejemplo, un mal puede ser una calamidad o una aflicción. ¿Saben cómo se puede ver? Aquí mismo en el primer capítulo. Vean el versículo 7. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suertes, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. La misma palabra, maldad del versículo 2. ¿Cuál era el mal para estos marineros? Y en la tormenta en la que estaban. Estamos ahorita en un gran mal. Estamos en una situación precaria, en una situación calamitosa. Versículo 8. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Entonces, es esta amplitud del término que nos ayuda a entender en parte la desobediencia del profeta. No a justificarla, pero sí a entenderla. Es decir, Jonás lo que pudo entender no es que subió el mal, el pecado de ellos, sino que subió la aflicción de Nínive al Señor. Su calamidad. Sí, por causa de su pecado. Ellos estaban en mal por su mal. Empezamos a ver lo que está sucediendo entonces. Jonás lo entendió. No, el Señor no me está mandando allá para un mensaje de juicio. El Señor está teniendo compasión de ellos. Que ellos se encuentran en una situación mala. Que ellos se encuentran en una situación de aflicción. Se podría decir que el Señor le dijo: ve a ellos por causa del mal en el que están por su mal. Sí, el Señor no está diciendo que Nínive no fuera pecadora. Lo que está diciendo es que tiene compasión precisamente por las consecuencias del pecado en la vida de ellos. Este mensaje entonces da una pista de que era para perdón y no para juicio. Otro indicio es que cuando el mensaje era para una nación extranjera, lo común era que el profeta lo anunciara, pero no que fuera en persona. Vean, muchos de los mensajes que nosotros tenemos en los profetas menores y en los profetas mayores también, que contra Tiro, que contra Egipto, o sea, la mayoría de esos mensajes fueron pronunciados ahí mismo donde el profeta estaba, o sea, no fueron en persona al lugar. Aunque algunos profetas sí anunciaron algunos mensajes fuera de su tierra, como le pasó a Jonás, pero eso no era lo común. Entonces, de nuevo, ¿por qué el Señor me está pidiendo apersonarme a Nínive? A esta nación extranjera, sino que era la nación enemiga y la que en última instancia se llevaría cautiva a Israel. Y si alguno quiere repasar cómo le fue a Israel con los asirios, lea 2 de Reyes 17, ahí tendrá toda la descripción de la caída de Samaria. Pero justo ahí es donde resalta el mensaje de la misericordia de nuestro Señor. Nosotros somos faltos de compasión, pero nuestro Dios no. Él perdona a quienes no lo merecen. Él reúne a un pueblo sin hacer acepción de personas y los hace herederos de su reino. ¿Quiénes somos nosotros para decir a quiénes debe salvar el Señor si ya nos salvó a nosotros? ¿Qué nos debemos llevar de este primer mensaje? Bueno, pregúntese usted, ¿tiene usted un corazón cerrado por los demás? ¿Le ha pasado eso? Que usted dice, yo creo en el Señor, y sin embargo, tiene un conflicto si el Señor llegara a salvar a una persona, que usted la ve que como anda ahora es una persona rebelde, pecadora, que le ha hecho un mal a usted, y usted lo que quisiera ver en la vida de esa persona es, Señor, yo sé que en su momento le harás el pago, el juicio, pero no se imagina un día llamándole su hermano. Si Dios tuvo misericordia de nosotros, ¿quiénes somos para determinar quiénes deben recibir su misericordia?
así se trate de sus enemigos. También debemos preguntarnos, ¿nos estamos atribuyendo nosotros la potestad para decidir en qué obedecer y en qué desobedecer a Dios? De nuevo, examine su vida delante del Señor. Si usted está teniendo su lista de argumentos para justificar en aquello que usted sabe que debería estar haciendo y no lo está haciendo. El Señor nos viene a recordar a través de este libro que solo Él se atribuye ese derecho exclusivo de salvar a quien quiere. Y todos nosotros experimentamos la ruina en nuestras vidas por causa del pecado, que nos ha dañado a todos extensivamente. No hay ni uno solo bueno, no hay justo, no hay quien busque a Dios. Y justamente si el Señor nos condenara a todos, Él seguiría siendo justo. Pero Él se compadeció de nosotros. Él vio nuestra aflicción y tuvo compasión, hermanos. Si no se ve en Jonás, véase entonces en la condición de Nínive, afligido por el pecado. Usted sabe que lo que está viviendo en su vida es consecuencia de sus pecados. Y Dios ve su aflicción y tiene compasión. Al punto de que Él envió al Hijo para que asumiera nuestra naturaleza, viviera una vida de siervo, y en su condición de Mesías, Él vino a cumplir la voluntad del Padre. Y la vino a cumplir, y gracias sean dadas a Dios, no como Jonás. La vino a cumplir de manera resuelta, el hacer tu voluntad. Podía decir el Señor, yo vine a cumplir la voluntad de mi Padre. Él tuvo esa obediencia intachable. Porque, hermanos, claro que Jonás, uno dice, jamás podía ser Jonás el profeta que nosotros esperábamos, pero tampoco lo fue Moisés, tampoco lo fue Elías. Solo Cristo es el profeta que nosotros como pueblo necesitamos. Él mismo es la palabra de Dios. Y escuche la voz del Señor, el Dios que nos ha hablado en las Escrituras, que se ha revelado y que le dice a usted que su maldad y su pecado es real y es un problema real que lo condenará. Pero también es real la compasión del Señor. Y si hemos conocido esa compasión, pidamos entonces también por un corazón tierno que se compadezca por los demás. Y sea nuestra alegría anunciar y compartir el Evangelio para que otros sean salvos. Porque si yo no lo merecía, tampoco lo merecen los demás. Pero precisamente porque no lo merecemos, es que es un mensaje de gracia, que debemos compartir de gracia, para que el nombre del Señor sea exaltado en todas las naciones. Oremos. Gracias, nuestro buen Señor, por tu palabra. Gracias por hablarnos, por tener ahora tu palabra escrita para nuestro bien. Ayúdanos, Señor, a reconocer todas esas áreas de nuestra vida en las que nos hemos apartado. Que recordemos cuán grande ha sido tu compasión para con nosotros, para ser también compasivos con los demás. Que meditemos en ello y nos lleve a actuar en consecuencia. En Cristo lo suplicamos. Amén.